Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos platicando ya algo sobre el proceso sucesorio. Hablamos algunas generalidades y empezamos a ver el trámite del proceso sucesorio testamentario. No sé si tienen alguna duda de lo que habíamos visto. ¿No? Ajá. Realizar el primer trámite del proceso sucesorio. Ajá. No entiendo, es como una demanda de la siguiente. El memorial es no exactamente, casi exactamente igual que una demanda. No se llama demanda porque usted no está realmente iniciando un proceso, no está haciendo una reclamación en contra de alguna persona. Usamos la terminología de proceso sucesorio porque esa es la que utiliza la ley, pero en realidad esto ni siquiera es un proceso. El juez no decide una controversia, no hay una sentencia. Simplemente, buenas noches, seguimos algunos trámites para constatar si existe algún obstáculo en el caso del proceso sucesorio testamentario, que es el que estamos platicando, para reconocer a los herederos que el testador instituyó que el causante instituyó en su testamento, y en el caso del intestado, para declarar como herederos a los parientes que tengan derecho. Incluso si hubiera una verdadera discusión, digamos si alguien plantea la nulidad del testamento o alguien impugna la capacidad para suceder de algún heredero, esto se tramita en un juicio ordinario. Discutimos el juicio ordinario y si en el juicio ordinario se declara sin lugar la demanda, entonces continúa el proceso sucesorio y siempre va a terminar en un auto. Entonces, en esencia no es un proceso. Utilizamos sí la terminología de proceso sucesorio porque es la que utiliza la ley. Entonces, siguiendo eso, el memorial con el que usted inicia todo el procedimiento no es una demanda, porque la demanda es el acto a través del cual se inicia el proceso, pero en esencia sigue toda la misma estructura. Tiene su parte introductoria igual que una demanda, hechos, fundamento de derecho, pruebas, petición. Tal vez la diferencia más notable es en la parte del objeto de la comparecencia, que usted no lo plantea en contra de alguien, como sería una demanda, que usted en una demanda dice comparezco a plantear, digamos, demanda en juicio ordinario de daños y perjuicios en contra de fulano. En este caso es solo a iniciar o a erradicar el proceso sucesorio de fulano de tal, intestado, testamentario o lo que fuera. Fuera de eso es la misma estructura, solo que no es una demanda, sino una solicitud inicial o un memorial inicial. Parada en el proceso sucesorio, sí. O no sé si es como cuando en un acto de un incidente se resuelve en la misma puerta, prácticamente. No, de eso vamos a platicar en un momento, pero la idea es, hay muchos procesos que pueden estar acumulados al proceso sucesorio, pero cada cual va a tener su trámite distinto. Por ejemplo, la impugnación del testamento es un juicio ordinario, entonces va a tener su expediente del juicio ordinario, solo que acumulado al del proceso sucesorio, pero están, digamos, juntos pero no revueltos. Pero mientras eso no se defina, no puede dictarse el auto declarando o reconociendo a los herederos. Solo que ahí ya me está cambiando usted totalmente el tema de lo que estábamos hablando con su compañero. Usted me está hablando de un proceso sucesorio que inicia como notarial y luego se convierte en judicial o a la inversa. En general sigue el trámite en donde hubiera ido el proceso sucesorio original. Digamos, si empezó como notarial y ya se había celebrado la junta de herederos, pues ya no hay necesidad, y luego se transforma en judicial, ya no hay necesidad de celebrar nueva junta de herederos, continúa con los trámites que hagan falta. Lo único que sí es si el proceso hubiera iniciado como intestado, digamos, y después se descubre que sí había testamento y hay que transformarlo en testamentario, ahí sí hay que celebrar una nueva junta de herederos, porque la junta de herederos es distinta si es intestado o es testamentario. ¿Sí?
Bueno, si no hay más, seguimos entonces. La clase anterior, en cuanto al trámite del proceso sucesorio testamentario, habíamos llegado hasta acá. Habíamos dicho que en principio el proceso sucesorio debería ser testamentario. Supuestamente eso es lo primero que debería buscarse, porque la idea de la ley es respetar la voluntad del causante. En la práctica decíamos más funciona al revés, porque son muchas más las personas que fallecen sin dejar testamento que aquellas que sí otorgan algún testamento. Entonces normalmente o con mucha más frecuencia los procesos sucesorios son intestados que testamentarios, pero en principio habría que agotar la posibilidad de que hubiera testamento y que entonces tuviera que ser testamentario. El trámite en esencia es el mismo, algún par de diferencias, pero en esencia es el mismo. Entonces decíamos, esto inicia con un memorial inicial o con una solicitud inicial que en esencia debe reunir los mismos requisitos que una demanda, mantiene básicamente la misma estructura, no es una demanda, porque esto, aunque usamos la terminología de proceso sucesorio porque es la que usa la ley, no es un verdadero proceso, no se está planteando alguna controversia, no se está demandando a alguien, esto no termina con una sentencia. Entonces se plantea esa solicitud inicial, el juez dicta su primera resolución en la cual admite para su trámite este proceso sucesorio y en esa resolución ordena varias cosas, que era lo que platicábamos la vez anterior, señala un día y hora para la celebración de la Junta de Herederos, ordena que se hagan unas publicaciones, ordena dar un aviso al registro de procesos sucesorios, el propio juez da ese aviso al registro de procesos sucesorios, ordena pedir un informe al registro o a los registros de la propiedad, mejor dicho, se le pide a los dos, al central y al segundo registro de la propiedad, si el causante otorgó algún testamento o donación por causa de muerte. Y básicamente eso es lo que se ordena en esa primera resolución. Luego hay que llevar a cabo algunas diligencias. Lo ponemos aquí al mismo tiempo porque entre estas no necesariamente hay un orden de prelación, tanto en el proceso sucesorio, que es lo que estamos viendo en este momento, como en los procesos de jurisdicción voluntaria. Normalmente el orden de las actuaciones no es tan estricto y el cumplimiento de los plazos no es tan estricto como pasa en un verdadero proceso. En un verdadero proceso tenemos aquello del desarrollo por etapas y el principio de preclusión, y llegada a una etapa procesal no podemos regresar a una anterior. Tanto en el proceso sucesorio como en los de jurisdicción voluntaria, lo realmente importante es que las actuaciones se lleven a cabo. Normalmente no importa, salvo algunas excepciones, normalmente no importa tanto en qué orden se lleven a cabo esas actuaciones, e incluso si hubiera algo erróneo en el camino, luego podemos volver y corregirlo. Por ejemplo, vamos a ver aquí que al final de todo esto se le da una audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Si la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, determinara que las publicaciones no se hicieron bien y que por lo tanto la Junta de Herederos no se llevó a cabo de conformidad con la ley, eso no quiere decir que el juez vaya a dictar un auto. Esto no quiere decir que el juez vaya a dictar un auto declarando sin lugar el proceso sucesorio. Simplemente habrá que señalar un nuevo día y hora para la Junta de Herederos, hacer nuevas publicaciones, celebrar otra vez la Junta de Herederos, corregido esto, una nueva audiencia a la Procuraduría General de la Nación, y si ahora todo está bien, pues entonces se puede dictar el auto. Entonces, pues decíamos, por lo menos en esta parte, no necesariamente tiene que haber un orden entre estas actuaciones que vamos a ver, lo que importa es que se lleven a cabo. Entonces hay que darle tratamiento al tema de los informes, que son dos cosas en esencia. Decíamos aquí en el contenido de esa primera resolución que por una parte el propio juez ordena que el juez le dé un informe al registro de procesos sucesorios, haciéndole saber la radicación de ese proceso sucesorio. Entonces hay que cumplir con esto. Les decía en la clase anterior que cuando el registrador de procesos sucesorios recibe este informe, le tiene que dar una respuesta al juez. Y en esa respuesta le dice: señor juez, ya tomé nota que se radicó este proceso sucesorio del que usted me está informando,
Eso necesariamente lo tiene que contener el informe. Y además le dice, una de dos, le hago saber que no existe otro proceso sucesorio de ese causante, esa es una opción, y la otra opción es, le hago saber que sí ya existe otro proceso sucesorio del mismo causante y está tramitándose ante el notario tal o ante el juez tal con el número tal. Entonces, esto servirá para lo que veíamos en la clase anterior, qué prelación va a tener qué proceso sucesorio según si estamos en presencia de un notarial y un judicial, o dos notariales o dos judiciales, etc. Entonces, la idea es que en principio no debería haber más de un proceso sucesorio del mismo causante, salvo algunas excepciones muy raras, como que por ejemplo el causante haya otorgado un testamento, en ese testamento no haya instituido heredero universal, solo algunos legatarios, y no dispuso de todos sus bienes en legados. Entonces, en ese caso, dice el Código Civil que la sucesión es en parte testamentaria y en parte intestada. Entonces, habrá un proceso sucesorio testamentario con respecto a los legados y luego un proceso intestado con respecto al resto de la herencia. Pero son casos muy aislados. Lo normal es que solo puede haber un proceso sucesorio de un causante. Entonces, hay que darle tratamiento a esto de los informes al registro de procesos sucesorios, que el juez le dé un informe al registrador y que el registrador le conteste. También hay que darle tratamiento a lo de los informes del registro de la propiedad. Hay que pedirle informe al registrador de la propiedad sobre si el causante otorgó testamento o donación por causa de muerte. Entonces, esto, siendo que ya lo estamos iniciando como testamentario, es porque sabemos de la existencia de al menos un testamento. Entonces, en este caso, ese informe que van a dar los registros de la propiedad va a servir para, en principio, confirmar si los registradores de la propiedad tenían conocimiento de la existencia de este testamento, es decir, si el notario cumplió con dar en su oportunidad el aviso a los registros de la propiedad. Si este fuera el único testamento, eso en realidad no es tan relevante. Es decir, si el registrador le contesta al juez, señor juez, fíjese que a mí no me han dado ningún informe, y lo mismo contesta el otro registrador, pues no pasa nada, porque ya sabemos que existe este testamento. Si lo que le contestaran es, sí, tengo conocimiento de la existencia de este testamento, y es el mismo testamento con base en el cual se inició este proceso, pues también se cumplió el requisito, podemos seguir adelante. Ahora pudiera ser que los registradores de la propiedad informen de la existencia de más de un testamento, y entonces ya viene el tema aquel de que la regla general es que un testamento posterior automáticamente revoca al anterior, salvo que el testador expresamente haya dejado vigente todo o parte del testamento anterior. Entonces pudiera ser que hayamos iniciado este proceso sucesorio con base en un testamento y hay otro posterior. Entonces el proceso sucesorio puede continuar, pero respetando el testamento posterior, salvo que se impugnara su validez. ¿Estamos claros con lo de los informes? ¿Sí? ¿Sí? Sí, no hemos llegado hasta ahí, pero sí. Luego dice aquí el inventario y el avalúo, con base en el artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil, incisos segundo y tercero. Este artículo 450 trata sobre el objeto del proceso sucesorio. Y entonces dice, sin perjuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento de su causante o de su muerte presunta, el proceso sucesorio determinará cuando menos, segundo, los bienes relictos. Los bienes relictos son los bienes que quedaron a nombre del difunto. Tercero, las deudas que gravan la herencia. Y esas dos cosas se determinan precisamente a través del inventario. Los bienes relictos van a ser el activo en ese inventario, y las deudas que gravan la herencia van a ser el pasivo. Ya vamos a ver en un momento que, siendo el proceso sucesorio judicial, el inventario incluso se podría llevar a cabo ya una vez que se dictó el auto reconociendo los herederos. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, pues está el tema del inventario,
Y está el tema aquí, este cuadrito chiquito, que hace referencia a las publicaciones. Como decíamos la clase anterior, en su primera resolución, el juez, entre otras cosas, señaló un día y hora para la Junta de Herederos y además ordenó que se publicaran unos edictos. Vimos también la clase anterior cuál debe ser el contenido de esos edictos y, entre otras cosas, en el edicto debe constar cuál es la fecha, el día y hora señalados para la celebración de la Junta de Herederos. La idea es teóricamente que cualquier interesado se pudiera enterar del señalamiento de esa Junta de Herederos y pudiera comparecer. Entonces hay que hacer esas publicaciones. Lo siguiente es la celebración de la Junta de Herederos. Entonces, como les decía, no importa si hacemos primero lo de los informes, si hacemos primero lo de la Junta de Herederos, lo importante es que se haga. No importa incluso el inventario si lo hacemos en este momento o lo hacemos después, si estas tres cosas las hacemos en forma paralela, que sería lo más práctico para no ir perdiendo tanto tiempo. En realidad no es importante, lo importante es que todo esto se lleve a cabo. Ahora, donde sí hay un orden es entre las publicaciones y la celebración de la Junta de Herederos. No se puede celebrar la Junta de Herederos si no se hicieron las publicaciones o si no se hicieron en la forma que manda la ley, porque parte de la idea de esas publicaciones, como decíamos, es hacerle saber a los posibles interesados la existencia o el señalamiento de esta Junta de Herederos. Y entonces, teóricamente, que es lo que dice la ley, pero la ley en esa parte está completamente errada, dentro de 3 días podría haber alguna impugnación. Entonces, siendo que estamos tratando del proceso sucesorio testamentario, dice el artículo 462 en cuanto a la Junta de Herederos: siendo parte legítima el que pida la apertura del proceso, el juez lo tendrá por radicado y convocará a los interesados en una junta, citándolos en la forma prevista por el artículo 456. En dicha junta se dará lectura al testamento. Por eso es que al principio, cuando alguien me hacía alguna pregunta, les decía que la Junta de Herederos sí es diferente si el proceso sucesorio es intestado o testamentario. En el caso del intestado, obviamente, no hay testamento y por lo tanto no se le puede dar lectura. En este caso, que es testamentario, sí. Se le da lectura al testamento, los herederos y legatarios expresarán su aceptación, se dará a conocer al albacea testamentario, en caso de no haberlo y de ser necesario, se procederá a su nombramiento de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. El heredero que no concurra a la Junta podrá presentarse por escrito, exponiendo lo que convenga a su derecho. Y entonces nos vamos al 464, que dice: si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, el juez, dentro de los 3 días que sigan a la Junta, sin necesidad de gestión alguna, reconocerá como herederos y legatarios a los que estén nombrados. Entonces, teóricamente, según lo que dice aquí, pero como les digo, el código en esa parte sí está totalmente perdido, es: la Junta de Herederos se celebró hoy, el juez debería dictar su auto de reconocimiento de herederos, hoy que es martes, a más tardar, el viernes es día inhábil, a más tardar el lunes de la próxima semana. Tendría mañana, que es miércoles, el jueves, y el tercer día, el lunes de la próxima semana, para dictar su auto reconociendo a estos herederos. Pero esa disposición es imposible de cumplir por la propia regulación que el Código tiene en cuanto al resto del trámite del proceso sucesorio. Para empezar, como les digo, no necesariamente tiene que cumplirse un orden estricto en cuanto a estas actuaciones. Entonces, pudiera ser que ya celebramos la Junta de Herederos y todavía no se le ha dado tratamiento al tema de los informes. Y entonces, si no se le ha dado tratamiento a eso, no se puede dictar el auto. Además, nos vamos a olvidar de esto que está saliendo abajo por un momento. Además, vemos el último cuadrito que tienen ustedes allá a la derecha, y una audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y esta audiencia a la Procuraduría General de la Nación, por costumbre, no se le confiere simplemente haciéndole una notificación como se haría en cualquier proceso, sino se le envía el expediente completo para que pueda revisar que todo se haya llevado a cabo conforme a la ley. Y pues la Procuraduría General de la Nación se toma su tiempo en hacer su análisis. Podrá ser más o menos 1 mes, 2 meses o una cosa por el estilo. E incluso pudiera ser
que la opinión de la Procuraduría General de la Nación sea en el sentido de que hay algo de todo lo anterior que no se hizo o que no se hizo bien, y que por lo tanto hay que hacerlo o hay que repetirlo. Por lo tanto, esto de que si en los 3 días siguientes el juez debería dictar su auto, olvidemos. Teóricamente sí, aunque normalmente no le va a interesar a la Procuraduría. Entonces, regresemos un par de cuestiones aquí. Lo que sí nos interesa es que puede haber una impugnación de ese tema. La Junta de Herederos con el Estado, yo tengo una duda, en la Junta de Herederos, cuando es testamentario, ahí enfrente de ellos se abre el testamento o... Lo que pasa es que recuérdese que el testamento, para empezar, normalmente no es cerrado. La regla general, el Código Civil en principio divide o clasifica los testamentos en dos: el testamento común y los testamentos especiales. Los especiales, aquel del ciego, del náufrago, etcétera, etcétera. El común, hay testamento abierto y hay testamento cerrado. Los testamentos cerrados en la práctica son muy pocos. Lo normal es un testamento común abierto. Entonces el testamento común abierto es un testamento que consta en una escritura pública como cualquier otro, con un par de salvedades. Primero, mientras el testador está vivo, solo le puede dar el notario copia de ese testamento o testimonio o copia simple legalizada al propio testador, a nadie más. En cualquier otra escritura, si usted otorga una escritura pública de lo que usted quiera, que no sea testamento, una compraventa, lo que sea, yo puedo llegar con el notario y pedirle una copia de esa escritura, un testimonio, una copia simple legalizada, porque son escrituras públicas. Entonces simplemente le pago sus honorarios al notario y me da mi copia. En el caso del testamento no. Si usted otorga un testamento, mientras usted esté con vida, al único que le puede dar copia al notario es a usted. Esa es una particularidad. La otra particularidad es que de todas las escrituras públicas, el notario está obligado a dar un testimonio especial al Archivo General de Protocolos, que básicamente sirve para reposición de esa escritura pública en caso de que se llegara a extraviar, y si hubiera algún problema, si usted necesita una copia de la escritura, la puede pedir al Archivo General de Protocolos. En el caso de que la escritura fuera de testamento, el notario también da su testimonio especial, solo que lo da en un sobre cerrado. Entonces, cuando usted inicia el proceso sucesorio, es porque usted ya sabe que la persona falleció, obviamente, y además sabe que existe un testamento. Entonces, teniendo esos dos datos, usted obtiene una certificación de la partida de defunción y va con el notario. Lo que el código de notariado dice: mientras el testador esté con vida, solo a él se le puede dar copia. Cuando haya fallecido, se vuelve igual que cualquier otra escritura, le puede dar una copia a cualquiera. Entonces, teniendo usted su certificación de defunción del causante, va con el notario y le dice: señor notario, yo sé que usted otorgó, o ante sus oficios, mejor dicho, se otorgó el testamento de esta persona. Aquí está la certificación de la partida de defunción donde le compruebo que la persona ya falleció, necesito que me dé un testimonio. El notario le da su testimonio y usted lo acompaña acá. Entonces, no es que se vaya a abrir un testamento, porque ya tiene usted una copia común y corriente que presentó con su solicitud inicial. Lo que pasa aquí es que en la Junta de Herederos se lee ese testamento. Buenas noches. Sofi. Por si le voy a dejar esto, me lo puede dejar aquí. Gracias. Buenas noches. ¿Qué se hace en la Junta de Herederos si no tiene testamento, digamos, acuerdos de reunión como para discutir si están de acuerdo con llevarlo con ese notario? Básicamente, nos estamos adelantando un poco porque ya vamos a platicar después del intestado, pero básicamente la idea es que, en principio, cuando usted promueve un proceso sucesorio intestado, entre otras cosas, lo que le tiene que indicar al juez es quiénes son los parientes del causante.
como para saber quiénes pudieran tener interés en la herencia. Entonces, si digamos usted dice, los hijos del causante son Juan y Pedro, la idea de esa junta de herederos es que llegaran Juan y Pedro y dijeran, pues yo acepto la herencia que me pudiera corresponder o no la acepto. ¿Qué manda? ¿La audiencia que se da a la PGN es en la misma celebración de la junta o ellos pueden llegar? Se me está adelantando, vamos a llegar a eso en un momento. Entonces, decíamos la posibilidad de que se impugne el testamento. La validez del testamento se puede impugnar, que básicamente la idea aquí sería plantear una demanda de nulidad de ese testamento. El artículo 465 del Código dice: si se impugnare la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero o legatario, la controversia se sustanciará en juicio ordinario sin que por ello se suspendan las medidas de seguridad del inventario y el avalúo de los bienes. Entonces, la norma habla aquí de la capacidad legal de algún heredero o legatario. En realidad está un poco perdida la terminología, porque no es que estemos impugnando la capacidad legal en el sentido de que este heredero es incapaz, es una persona declarada en estado de interdicción, que eso para efectos del proceso sucesorio en realidad no importa, ahí tendría que comparecer a través de su tutor o de sus padres en ejercicio de la patria potestad y ejercitar su derecho de aceptar la herencia. Si lo que se quisiera fuera renunciar a la herencia, hay que obtener una autorización de un juez. Pero a lo que voy es que la norma no se refiere a esto, sino se refiere a la parte que el Código Civil trata bajo el título de las incapacidades para suceder, que son incapaces para suceder por indignidad, y tiene un listado de las personas que no podrían suceder a este causante. Entonces, si hubiera cualquiera de todos estos planteamientos, esto se tramita como un juicio ordinario. Entonces esta va a ser una demanda común y corriente, con la particularidad de que va a estar adjunta o acumulada al proceso sucesorio. Entonces en ese caso tendremos una pieza del proceso sucesorio propiamente dicho, y acumulada a esta una pieza del juicio ordinario en donde se impugnó la validez del testamento, digamos que sería un juicio ordinario de nulidad del testamento. Y en ese caso, de hecho, la ley no lo establece, pero de forma tan expresa, pero es obvio que esto tiene que estar dilucidado para poder reconocer a estos herederos. Si todavía no sabemos siquiera si el testamento es nulo o no, pues no podría el juez decir reconozco a los herederos que se instituyeron acá, y a lo mejor resulta que le habían falsificado la firma al testador en ese testamento, o cualquier otra razón por la cual fuera nulo. Entonces, pues quedaría paralizado este proceso sucesorio hasta que haya una sentencia en el juicio ordinario. En esa sentencia del juicio ordinario simplemente como pasa en cualquier otra sentencia de un juicio de nulidad, se declarará con lugar o sin lugar la demanda. Si se declara con lugar la demanda, pues se declarará nulo el testamento. Si se declara sin lugar, pues simplemente se declara sin lugar, y entonces puede continuar el proceso sucesorio. No se decide en esa sentencia el proceso sucesorio propiamente dicho, sino solamente la validez del testamento, o mejor dicho, la invalidez, la nulidad del testamento o no, o si lo que se estuviera impugnando fuera esa capacidad para suceder de alguno de los herederos, pues si efectivamente existe esa causal de indignidad o cualquier otra razón por la cual esta persona no pudiera suceder a ese causante, ¿sí? Tengo entendido que el testamento, independientemente de que se haya llevado al proceso sucesorio, de igual manera puede ser objeto de impugnación. Sí. Y todo se retrotraería a otra vez llevar el proceso sucesorio de manera ejecutada si le declaran con lugar la demanda de impugnación del testamento. Sí. Entonces, pues si no hubiera impugnación o una vez que esto hubiera sido resuelto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 464, podríamos pasar a lo siguiente, que era básicamente lo que leíamos hace un momento, solo que, como les insisto, olvidándonos del plazo de los 3 días.
Entonces dice, si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, el juez dentro de los 3 días que sigan a la Junta, sin necesidad de gestión alguna, reconocerá como herederos y legatarios a los que estén nombrados. Aquí todavía se está adelantando el código porque no nos menciona el tema de la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Esta audiencia es de conformidad con el artículo 457. El artículo 457 no es tan claro en cuanto al momento en el que debe conferirse esa audiencia ni a la forma en que se confiere esa audiencia. Simplemente dice el Ministerio Público, que actualmente sería la Procuraduría General de la Nación, será considerado parte en los procesos sucesorios hasta que haya declaración de herederos. Además, representará a los herederos ausentes mientras no se presenten o acrediten su representante legítimo, a los menores o incapaces que no tengan representante y al estadio de las universidades en caso de herencia vacante. Simplemente dice, será parte, mientras no haya declaración de herederos. Entonces, teóricamente, o de conformidad con la norma, esto se podría cumplir simplemente si le fuera el juez notificando todas las actuaciones que se fueran dando en el curso del proceso sucesorio. Y si la Procuraduría General de la Nación quisiera, como preguntaba alguien por aquí, podría la propia Procuraduría General de la Nación plantear su demanda de nulidad del testamento si es que observara alguna anomalía en esto. Pero en la práctica, como les digo, no se maneja de esa forma, porque la Procuraduría General de la Nación lo que hace es emitir una opinión, un dictamen con respecto al proceso sucesorio. Y esa opinión puede ser en uno de dos sentidos. Un sentido es, aquí todas las actuaciones que debían llevarse a cabo efectivamente se llevaron a cabo, se cumplió con todos los procedimientos legales y por lo tanto puede dictarse un auto reconociendo como herederos del causante a fulano y mengano, los que sean instituidos en el testamento. Esa es una opción. La otra opción es que la Procuraduría General de la Nación diga, no se puede dictar en este momento el auto de reconocimiento de herederos porque faltan determinada actuación. No se hicieron las publicaciones o no se hicieron en el plazo que era. Hay algún heredero instituido que no ha manifestado si acepta o renuncia a la herencia. No se dio el aviso al registro de procesos sucesorios, o sí se dio, pero el registro nunca dio su respuesta. No se pidió el informe de los registros de la propiedad, o sí se pidió, pero el registro no dio su informe. Cualquier cosa que estuviera mal en el trámite, la Procuraduría General de la Nación lo hace ver. Y esto, como les digo, a diferencia de lo que pasaría en un proceso propiamente dicho, no implica que el juez vaya a declarar sin lugar el proceso, sino simplemente que hay que practicar la diligencia que se hubiera omitido o repetir aquella que se hubiera hecho mal. Y entonces se le da nuevamente audiencia a la Procuraduría General de la Nación y si ahora todo está bien, pues entonces dará su dictamen favorable. Pudiera ser, y no es tan poco frecuente, que la Procuraduría General de la Nación esta segunda vez encontrara que hay algo malo todavía en la tramitación del expediente, que pudiera ser otra vez lo mismo que dijo la primera vez, no se ha satisfecho adecuadamente el requisito o algo nuevo. La idea es que hasta que finalmente exista un dictamen favorable, lo normal es que el juez dicte su auto. El juez no está vinculado por el dictamen de la Procuraduría, es decir, no está obligado a seguir lo que la Procuraduría General de la Nación diga en su dictamen. Normalmente lo hace, casi en la totalidad de los casos, pero no está obligado. Es decir, si la Procuraduría General de la Nación dijera, las publicaciones no se hicieron bien por esta razón, y el juez analizando el expediente considera que sí están bien hechas, pues simplemente podría obviar el dictamen y dictar su auto. Pero como les digo, normalmente el juez sigue lo que diga el dictamen de la Procuraduría. Perdón, repítame porque no lo escuché. Para poder dar audiencia a la Procuraduría de la Nación, podría dictar un decreto en una resolución del trámite y aceptar todo el expediente para poder dar la audiencia. ¿Así se hace? Las partes también pueden, porque los herederos igual pueden impugnar el proceso sucesorio, que lo notificaron mal, que falta alguna de estas cosas, o solo la PGN puede hacer eso. A ver, póngame un ejemplo de cuál es su planteamiento. Pero porque digamos esto, que no se ha realizado los ejemplos que usted, una de las partes no está, uno de los herederos no
afectados al momento de la herencia. Ajá. Y el juez pretendía dictar el auto en ese momento. ¿Alguna de las partes podría hacer algo ahí para hacerles saber esto al juez? Sí, puede presentar un memorial, aunque a los demás interesados no se les da una audiencia propiamente dicha, como pasa con la Procuraduría General de la Nación. Pero en cualquier momento que usted quisiera expresar algo, pues presenta un memorial y le hace saber al juez aquello que usted quisiera decir. Pero sí no es un recurso, no es como que haya algún tipo de... No, simplemente usted le podría presentar un memorial al juez diciéndole, señor juez, le hago notar que en este momento no se puede conferir audiencia a la Procuraduría General de la Nación porque falta tal cosa en el expediente. Entonces, tenemos aquí, en esta parte de la celebración de la Junta de Herederos, van a ver ustedes este circulito verde, que nos refiere al artículo 1038 del Código Civil. El tema es que para que se pueda dictar el auto reconociendo a los herederos, algo que necesariamente debe pasar este es un proceso sucesorio testamentario. Eso quiere decir, tenemos un testamento y en ese testamento el causante instituyó algunos herederos o algunos legatarios o herederos y legatarios. Para que se pueda dictar un auto reconociendo a estos como herederos o como legatarios, estos se tienen que haber pronunciado aceptando o renunciando a la herencia. Obviamente si renunciaron a la herencia, pues el juez no los reconocerá como herederos o como legatarios. Si la aceptaron, sí. Pero el proceso sucesorio no puede llegar a un final si, digamos, de 5 herederos instituidos en este testamento, 4, recordemos que la norma que leímos dice, en la Junta de Herederos, los instituidos tienen que manifestar si aceptan o renuncian a la herencia. Pero aquel que no haya llegado, dice la ley, luego se puede manifestar por escrito, exponiendo lo que convenga a su derecho, es decir, presenta un memorial y diciendo, señor juez, yo no llegué a la Junta de Herederos, pero acepto la herencia que me pudiera corresponder o renuncio a la herencia que me pudiera corresponder. Entonces, digamos que el testador instituyó 5 herederos en su testamento. De estos 3 llegaron a la Junta de Herederos, aceptaron la herencia que les pudiera corresponder, un cuarto no llegó, pero presentó un memorial aceptando la herencia, pero el quinto no ha dicho nada, no llegó a la Junta de Herederos, tampoco compareció por escrito. Entonces el proceso en esas circunstancias no puede llegar a su terminación, en tanto este no se pronuncia, el proceso sucesorio no puede terminar. Tampoco puede quedarse estancado para eterna memoria, porque entonces estamos perjudicando a los demás, y entonces la salida la da este artículo 1038 del Código Civil. La norma lo que dice es que cuando alguno tuviera interés en que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia, podrá pedir pasados 9 días de la apertura de esta, que el juez fije un plazo que no excederá de 30 días para que dentro de él haga su declaración, bajo percibimiento de que si no lo hace se tendrá la herencia por aceptada. Entonces, en este caso, si yo fuera uno de esos 4 herederos que ya se pronunciaron con respecto a la herencia, pero hay uno más que no se ha pronunciado, le pido al juez que le fije un plazo, el juez le fija ese plazo, y si no se pronuncia en ese plazo, se tiene por aceptada la herencia y entonces podemos continuar con la tramitación del proceso. Lo que es importante tener en cuenta es que mientras no existe ese pronunciamiento de todos, no puede dictarse el auto. Y entonces ahora sí, cumplidos todos los requisitos establecidos en la ley, el juez puede dictar su auto de reconocimiento de herederos. Y subrayamos ahí la palabra reconocimiento porque esa es una diferencia fundamental que existe entre el proceso sucesorio intestado y el testamentario. Aunque la ley en alguna parte mezcla los términos, pero en el proceso sucesorio testamentario, que es el juez lo que hace es reconocer a los herederos, porque estos ya fueron designados o instituidos en el testamento. Entonces el juez lo único que hace es verificar que en todo el camino no haya pasado algo como que se haya declarado la nulidad del testamento, por ejemplo, o que se haya declarado que uno de los herederos instituidos es indigno para suceder. Si nada de eso pasó, el juez reconoce como herederos a los que se hubieran instituido. En el proceso intestado, el juez lo que hace es declarar a los herederos, porque ahí como no existe testamento, pues entonces lo que hay que hacer es verificar, según las normas jurídicas, de conformidad con la ley, a quién le corresponde la herencia en ese caso.
Entonces, dice que este auto de reconocimiento de herederos está de conformidad con los artículos 450 del Código Procesal Civil y Mercantil y 464. 450 decíamos las cuestiones que se tienen que determinar en el proceso sucesorio. En el inciso cuarto dice los nombres de los herederos. Entonces, en este auto de reconocimiento de herederos, el juez dice que declara con lugar el proceso sucesorio testamentario de fulano de tal, y en consecuencia reconoce como herederos de este causante a Juan y Pedro, que fueron los instituidos en el testamento. Y el 464, que dice: si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de los interesados, lo de los 3 días que ya dijimos que no aplican, sin necesidad de gestión alguna, reconocerá como herederos y legatarios a los que estén nombrados. Y entonces, ahí llegamos, digamos que a una parte trascendental del proceso sucesorio, pero no a su finalización. El proceso sucesorio no termina con este auto, todavía tienen que pasar otras cosas más. Hasta aquí tenemos la parte de determinación de quiénes son los herederos. Falta ahora la liquidación y el pago del impuesto, que también el artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil, en su inciso quinto, dice que esto es parte de lo que se tiene que determinar en el proceso sucesorio: el pago del impuesto hereditario. Ese pago del impuesto hereditario es algo que se hace ante el Ministerio de Finanzas Públicas. En la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles se presenta una solicitud en el sentido de que se determine cuál es el monto del impuesto. Esto está grabado con el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, que tiene una ley específica bastante vieja. Entonces, en función de el valor que tenga la herencia y de el grado de parentesco o la proximidad de parentesco que hubiera con el causante, así están fijadas las tasas del impuesto. Entonces, se presenta esta solicitud de que el Ministerio de Finanzas Públicas determine cuál es el monto del impuesto. El Ministerio hace sus cálculos, se los revisa todavía la Contraloría General de Cuentas, y una vez que todo esto esté hecho, le avisan a uno cuánto es lo que tiene que pagar, uno paga y entonces estará cumplida esa parte. Dije hace un par de segundos que parte de lo que se tiene que tomar en cuenta para determinar el monto del impuesto, según la ley, o la tasa del impuesto, es cuál es el valor de la herencia. Para esos efectos necesitamos el inventario y el avalúo, que es lo que está aquí abajo de informe, que dice inventario y avalúo, que, como les dije hace rato, ese se podría llevar a cabo durante la tramitación del proceso sucesorio, antes de que lleguemos al auto de declaratoria de herederos, o olvídense de lo que está saliendo arriba, nos interesa esta línea celeste. Podría ser hasta en este momento, es decir, siendo el proceso sucesorio judicial. Esa es una diferencia sustancial entre el proceso judicial y el notarial. En el proceso sucesorio notarial, si lo estoy siguiendo ante notario, el notario solo puede dictar su auto declarando o reconociendo a los herederos si, entre otras cosas, ya se hizo un inventario de los bienes. En el caso del proceso judicial, se puede hacer antes del auto de reconocimiento de herederos o se puede hacer después, no importa. Entonces, yo incluso si no quisiera gastar en pagarle al notario por la realización del inventario, si todavía no sé si voy a ser reconocido como heredero o no, podría esperar hasta el auto de reconocimiento de herederos, que normalmente es lo que se hace, para hacer lo relativo al inventario y el avalúo, porque no es solo lo que le voy a pagar al notario, sino que además hay que contratar un valuador para que evalúe los bienes. Entonces es algo que, digamos, conlleva algún gasto no tan insignificante. Entonces, pues en algunos casos se decide esperar, en otros casos por ganar tiempo se hace mientras está pasando todo lo demás. Pero, como les insisto, siendo un proceso sucesorio judicial, no importa. Puede ser antes del auto de declaratoria de herederos, puede ser después.
Obviamente, lo que sí tiene que, perdón, de reconocimiento de herederos, antes del auto de reconocimiento de herederos o después, lo que sí necesariamente es que tiene que ser antes de que el expediente llegue al Ministerio de Finanzas Públicas, porque si no hay inventario y avalúo de los bienes, pues no hay una base para hacer el cálculo del impuesto. Entonces, después de la liquidación y el pago del impuesto, procede la inscripción en el registro de la propiedad. Obviamente, si hubiera bienes inscritos que formaran parte de la herencia, si la herencia, por ejemplo, fueran unas cuentas bancarias o unas acciones de una sociedad, pues obviamente ese paso no se lleva a cabo. Pero si tuviéramos bienes inmuebles, por ejemplo, que quedaron inscritos en el registro de la propiedad a nombre del causante, ya con el impuesto pagado se puede pedir la inscripción en el registro de la propiedad ya a nombre de los herederos. Es básicamente lo mismo que pasaría si en lugar de ser un proceso sucesorio fuera una escritura pública de compra-venta, por ejemplo. Si yo compro un bien inmueble, me dan mi testimonio, con base en el testimonio pago el impuesto del timbre o el impuesto al valor agregado según lo que grave la compra-venta en ese caso, y con el impuesto pagado voy al registro de la propiedad y me inscriben como propietario. Entonces igual aquí, una vez pagado el impuesto, ya le puedo pedir al juez que me dé mi certificación y con base en esa certificación voy al registro de la propiedad y me inscriben como heredero de este causante y por lo tanto como nuevo propietario de los bienes. Y finalmente, la partición de la herencia, que también según el artículo 450 es de las cosas que deberían pasar en el proceso sucesorio. Inciso sexto, la partición de la herencia, que ya decíamos cuando hablábamos del juicio oral de división de la cosa común, no se hace por el procedimiento del juicio oral, sino es un procedimiento escrito que más o menos tiene algunas reglas ahí en el código y que hay que adaptar algunas disposiciones de las del juicio oral de división de la cosa común. Esta de la partición de la herencia es opcional. Si me declararon como herederos a otra persona y a mí, y lo único que había en la herencia era un bien inmueble y por lo tanto los dos somos copropietarios de este bien inmueble, si nosotros queremos podemos seguir como copropietarios hasta que nos aburramos, o si queremos inmediatamente iniciamos la partición de la herencia. Esto es al gusto del cliente básicamente. ¿Dudas con el testamentario? ¿No? ¿Sí? Entonces, una vez declara el auto, los pasos, proceder a hacer el pago del impuesto. Entonces, ¿sería necesario el avalúo para determinar la cantidad que va a pagar el impuesto? El avalúo incluso es necesario para hacer el inventario, porque en el inventario el notario hace constar, dice la ley que va en 3 columnas separadas. Entonces en una columna lleva un número de orden de los bienes, 1, 2, 3, la cantidad de bienes que hay. Una columna central donde está la descripción y una columna a la derecha donde está el valor. Entonces el notario dirá, número 1, finca número tal, folio tal, de libro tal, consistente en apartamento ubicado en tal edificio, por ejemplo. Y en la columna del lado derecho, valor 2 millones de quetzales. Pero ese valor no se lo inventa el notario, sino lo tiene que sacar de un avalúo que hizo un valuador autorizado. Entonces, en el orden se hace un avalúo de los bienes. Incluso hay que pedirle, el valuador tiene que pedir a la dirección esta de catastro de avalúo de bienes inmuebles que le apruebe ese avalúo. Ya con los avalúos aprobados, el notario hace su acta notarial de inventario y constando esto en el expediente, pues entonces ya podemos, por supuesto cumplido también todo lo demás, podemos enviar el expediente al Ministerio de Finanzas Públicas para que calcule el impuesto. ¿Y eso se hace a través de un memorial dirigido a la finanza? Depende si es un proceso notarial o judicial. Si es judicial, usted le pide al juez que envíe, así como envió en su momento el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que diera su dictamen, ahora le pide que lo envíe al Ministerio de Finanzas Públicas para hacer el cálculo del impuesto. Si fuera esto un expediente notarial, entonces el notario se dirige por oficio al Ministerio de Finanzas Públicas acompañándole el expediente. Ajá. Eso, el es perfecto, digamos que yo soy heredero de mi hermano, heredaron un bien inmueble y no tenemos problema durante los
primeros 10 años, pero después ya lo que cumple 10, igual se tiene que hacer por ese procedimiento. Sí. Por ejemplo, aquí, o sea, todos ejecutan el mismo proceso, no es necesario irme a otro proceso para que algo de eso se cumpla. De todo esto que vemos acá, no, es todo un mismo expediente. Entonces, por ejemplo, el judicial, el juez al final le envía el despacho al registro para que ya inscriban a nombre de los herederos las propiedades que tenga, por ejemplo. Así es. ¿Alguien más pidió la palabra de este lado? ¿No? Solo una cosa para aclarar, ¿no? Son dos informes que están participando en el registro de la propiedad o el registro de procesos sucesores. Sí, solo que es al revés. O mejor dicho, van en sentido inverso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el del registro de procesos sucesorios, el juez le informa al registrador de procesos sucesorios y este a su vez le contesta al juez. Lo que pasa con los registros de la propiedad es que el juez lo único que hace es requerirle un informe a los registros de la propiedad. Nada más, sí. Yo no sé si el bien, pero me recordé, y no sé si es aquí también, pero después de la partición, hay algún plazo en el que si una persona que no está incluida en el testamento tiene ese plazo para decir, yo no sabía de eso, ni sabía que mi mamá o papá había fallecido, entonces tienen plazo. La ley en general establece que dentro de los 10 años siguientes, solo que lo trata cuando hace referencia al proceso intestado. Hace referencia a que dentro de los 10 años siguientes al auto de declaración de herederos, cualquier persona con igual o mejor derecho puede pedir la ampliación o rectificación del auto. Pero, pues igual, si resulta que había otro testamento, por ejemplo, y que eso es un tema bien importante con el cumplimiento, ya que ustedes vieron notariado este semestre, les habrán hablado de las obligaciones previas y posteriores que tiene el notario con respecto a los instrumentos públicos. Entonces, tal vez una de las obligaciones posteriores más importantes que tiene un notario, o la que le podría traer consecuencias más perjudiciales si no la cumple, es no dar ese aviso al registro de la propiedad. Porque digamos, todo esto se celebró en la confianza de que el juez, para saber si este era el último testamento, le pidió un informe a los registros de la propiedad y los registradores le dijeron, señor juez, yo lo último que sé es este. Supóngase usted que hubiera un testamento posterior todavía. Entonces, pues aunque la ley no trata expresamente el tema, yo no vería por qué usted no se pudiera presentar después y decirle, señor juez, mire, usted reconoció como herederos a los instituidos en este testamento, pero resulta que un año después el testador otorgó un nuevo testamento, revocó aquel y en este nuevo testamento me instituyó como heredera a mí, entonces pido la corrección de ese tema. Y luego aparece nuevos bienes, no sé cómo una heredación de testamento. Se tiene que iniciar un testado también, como ahorita que cabe esto, puede iniciar en el testado de nuevos bienes. Vamos a ver. El planteamiento suyo es el causante otorgó un testamento. En ese testamento no instituyó un heredero universal, sino solo algún legatario. Y aparte de los bienes que constituyen el legado, hay otros bienes. Entonces, en ese caso, vamos a tener, dice la ley, que la herencia va a ser en parte testamentaria y en parte intestada. Ahí podrían pasar varias cosas. Podría pasar que, por ejemplo, el instituido como heredero en el testamento es usted. Y a lo mejor usted ni siquiera es pariente del causante. Entonces a usted le interesa solo la parte testamentaria, porque de todos modos, por el lado intestado, usted no tendría algún bien a su nombre. Y resulta que yo era el único pariente vivo del causante y por lo tanto la herencia intestada me corresponde a mí. Entonces a lo mejor usted inició por su lado su proceso sucesorio testamentario, yo inicio por mi lado mi proceso sucesorio intestado. Y pueden ser los dos al mismo tiempo,
o a lo mejor yo me entero de la existencia de todo esto ya que usted terminó su proceso sucesorio testamentado, o a la inversa, no importa. Pudiera ser que a lo mejor usted es el instituido como legatario, pero además es el que tuviera derecho a la herencia como proceso sucesorio intestado también, porque usted era el pariente más próximo del causante. Entonces usted podría iniciar, si usted quisiera, paralelamente su proceso sucesorio testamentario del intestado, o incluso yo no vería por qué no pudiera iniciar un proceso sucesorio que a la vez fuera testamentario e intestado. Luego también existe otra posibilidad que no es exactamente lo que usted plantea, pero también hay que considerarlo. El proceso sucesorio llega a su fin, no importa si es testamentario o intestado, pero tenemos un heredero universal. Y se hace el inventario de los bienes, y en este inventario de los bienes se descubre la existencia de 5 bienes, y por lo tanto estos son los que constan en ese inventario. Con respecto a esto se paga el impuesto, y de estos se inscribe a los nuevos propietarios en el registro de la propiedad. Y algún tiempo después, 6 meses, 1 año, 10 años, el tiempo que usted quiera, se descubre la existencia de un bien más a nombre del mismo causante. Se puede ampliar ese inventario, pagar el impuesto e inscribir, como ya se declaró, ya se reconoció al heredero universal, simplemente se amplía el inventario, se paga el impuesto y se inscribe a este como propietario de ese nuevo bien que apareció. ¿Algo más aquí? ¿Un nuevo proceso para qué? Ajá. Ajá. No, como le decía, en ese caso solo se amplía el inventario, se paga el impuesto de ese nuevo bien y se inscribe al heredero, en este caso a usted, como propietario de ese nuevo bien. En cuanto a todo lo demás, ya está. Entonces el intestado, como les decía, en esencia el trámite es el mismo, salvo algún par de variaciones que vamos a ir viendo por acá. El fundamento de la tramitación de este proceso intestado es todo este montón de artículos que vemos por acá. Primero el 917 del Código Civil, que lo veíamos la clase anterior con respecto al testamentario. La sucesión por causa de muerte se realiza por voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. O sea, como les insisto, en principio debería tramitarse el proceso sucesorio con base en un testamento. Solo a falta de testamento llegamos al intestado. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. El 1068, que dice: la sucesión intestada tiene lugar primero cuando no hay testamento, que es lo más común, pero existen también algunos otros supuestos. Segundo, cuando falta la condición puesta a la institución de heredero. El testador instituyó un heredero, pero bajo una cierta condición y la condición no se cumple. O el instituido muere antes que el testador, o él es incapaz de heredar. Incapaz, decíamos, por alguna de aquellas causales de indignidad, o repudió a la herencia, es decir, no aceptó la herencia que le pudiera corresponder, fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo de este código. Tercero, cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, el ejemplo que pusimos, el testador tenía 5 bienes, otorgó un testamento, pero en este testamento lo único que hizo fue instituir un legatario de 2 de esos bienes. Con respecto a los otros 3, habrá que seguir un proceso intestado. Y cuarto, cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes. Luego el 1069, en los casos de los incisos 3 y 4 del artículo anterior, el intestado solo procede respecto de los bienes de que no dispuso el anterior. Dicho esto a contrario censo, en cuanto a esos bienes de los que sí dispuso, el proceso será testamentario. El 1074 son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan los parientes del difunto, y a falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. Esto del Estado y las universidades de Guatemala es lo que se conoce como la herencia vacante. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar.
El 1078, que es la parte fundamental de todo esto del proceso sucesorio intestado, donde está a quienes les corresponde la herencia a falta de un testamento. La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Luego el 1079, a falta de descendencia sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones, y cuando solo hubiere una de estas partes, esta llevará toda la herencia. El 1080, a falta de los llamados a suceder según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. 1082, el cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido si por sentencia hubiera sido declarado culpable de la separación. Aquí habla la ley de una separación formal, dispuesta en una sentencia, no simplemente que me fui de la casa. 1083, el cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su excónyuge. Y el 1084, la sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos anteriores. El hombre o mujer supérstite ocupan el primer lugar juntamente con los hijos. Entonces, con base en esas disposiciones generales, vamos a ver por aquí el trámite. Iniciamos con una primera solicitud, igual que en el testamentario. Como decimos, básicamente la misma estructura y los mismos requisitos que una demanda, pero no es una demanda porque no estoy planteando alguna reclamación en contra de alguna persona. Y el artículo 478 del Código dice al respecto: al promover un intestado, el denunciante justificará el interés con que proceda por cualquier medio de prueba. Deberá también indicar, si lo supiere, los nombres y residencias de los parientes en línea recta y del cónyuge supérstite o a falta de ellos, de los parientes colaterales dentro del cuarto grado. Esto va por el lado de lo que alguien preguntaba hace un momento respecto a qué es el sentido de tener una junta de herederos en un proceso sucesorio intestado. Entonces, en principio aquí ya se le va dando alguna luz al juez sobre quiénes podrían ser eventualmente las personas que pudieran resultar con derecho a la herencia, es lo que se conoce como los presuntos herederos. Entonces, dicen los parientes en línea recta y el cónyuge supérstite, porque es lo que dice la ley. En principio los hijos y el cónyuge, luego si no existen estos, pues entonces los ascendientes en el grado más próximo, también los descendientes en el grado más próximo, y si no hay nada de esto, pues los parientes colaterales. Y por eso es que la ley menciona todo esto. Salud, si se supiere, los nombres y residencias de los parientes en línea recta y del cónyuge supérstite, o a falta de ellos, de los parientes colaterales dentro del cuarto grado. De ser posible, deberán acompañarse de una vez las certificaciones de las correspondientes partidas del registro civil, donde se acredite la defunción de este causante, donde se acredite el matrimonio de este causante con su cónyuge supérstite, y aquellas con las que se acredite el parentesco de este causante con estas personas que eventualmente podrían ser sus herederos. En el caso del proceso sucesorio testamentario, que fue el que vimos antes, la ley no establece como requisito esto de acompañar las certificaciones, pero también debe cumplirse. ¿Por qué? Dice la ley que yo tengo absoluta libertad de testar. En Guatemala no pasa como en otras legislaciones que yo estoy obligado a heredarle a ciertas personas, por lo menos una parte de mi herencia. Por ejemplo, en España yo tengo la obligación de a ciertos parientes dejarles por lo menos cierto porcentaje de mi herencia. Tengo libertad de testar en cuanto a una parte de esa herencia, pero tengo obligación de instituir como mis herederos, a no ser que tenga alguna causal para desheredarlos, a ciertas personas. En Guatemala tengo absoluta libertad de testar. Entonces, si yo quiero, podría decir, pues al mejor alumno de mi clase de este semestre lo instituyo como mi heredero, perfecto, no hay necesidad de que sea pariente. Pero, por lo tanto, a diferencia de lo que pasa con el proceso sucesorio intestado, en el testamentario, eso de que sea pariente y qué tan próximo sea el pariente, no determina si esta persona va a poder ser reconocida como heredero o no. Pero para lo que sirve estas certificaciones del registro civil, en el caso del proceso testamentario, es para determinar la tasa del impuesto. Como les decía,
el impuesto sobre herencias, legados y donaciones tiene una tasa variable, y esa tasa está en función de la combinación de dos cosas: el valor de la herencia y la proximidad del parentesco que tenga el causante con el heredero. Entonces, yo en mi testamento puedo instituir como heredero a un hijo mío, o puedo instituir como heredero a alguien que no sea mi pariente. En cualquiera de los dos casos es válido, pero la tasa del impuesto va a ser muy distinta si instituyo como heredero a mi hijo que si instituyo como heredero a este desconocido, ¿sí? Entonces para eso sirven estas certificaciones del registro civil en el caso del testamentario, ¿sí? ¿Cuál es la variación entre el impuesto que paga un familiar y alguien desconocido? Es casi el doble. Es casi el doble. Entre el pariente más próximo y el desconocido es casi el doble. No me la sé de memoria, pero la ley va estableciendo una gradación. Ahí, si le interesa, la podemos revisar. ¿Qué mando? ¿Usted ya tiene la E? ¿Qué ley está viendo usted? ¿Qué artículo está viendo? Présteme su computadora porque esta cosa, como está tan pequeño, no se entiende. Sí, aquí está, gracias. Aquí está la tablita en el artículo 7 de la ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones. Entonces, tiene por un lado los valores de la masa hereditaria. Entonces está hasta 50,000 quetzales, hasta 100,000, hasta 200,000, hasta 300,000, hasta 500,000 y cantidades mayores. Y luego la proximidad en el parentesco, la primera casilla la ocupan los hijos, el cónyuge y los concubinos. Luego los ascendientes, descendientes, excepto los hijos adoptante y adoptado. Luego los colaterales, según si están en el segundo, tercero o cuarto grado. Luego los parientes legales por afinidad y luego los extraños. Entonces, digamos, lo más probable será a estas alturas de la vida, bueno, tal vez no lo más probable, pero en muchos casos a estas alturas de la vida estaremos hablando de cantidades mayores de 500,000 quetzales como monto de la masa hereditaria. Entonces, en ese caso, los hijos, el cónyuge y los concubinos pagarían un impuesto del 6%. Luego los ascendientes y descendientes, etcétera, pagarían 7%. Los parientes colaterales por consanguinidad en el segundo grado 8%, en el tercer grado 10%, en el cuarto grado 13%, si fueran por afinidad el 14% y si fueran extraños un 25%. Entonces sí es sustancial la diferencia. Muchas gracias. Entonces decíamos, empezamos con esta solicitud inicial y el juez dicta su resolución dándole trámite a este proceso sucesorio y ordena todo este montón de cosas que básicamente es lo mismo que en el caso del proceso sucesorio testamentario. Dice acá que en esta resolución el juez señala un día y hora para la Junta de Herederos y además ordena publicar la solicitud, igual que en el proceso sucesorio testamentario. Eso
a través de edictos, cumpliendo los mismos requisitos que ya vimos, ordena que el propio juez le va a dar un aviso al registro de procesos sucesorios, ordena pedirle un informe a los registradores de la propiedad. Luego, ¿qué manda? Por ejemplo, en el testamentario sería cual puede presentar el memorial cualquier persona que crea que le pudo haber dejado algo a una persona. No necesariamente solo ellos, porque la norma que establece la legitimación para promover el proceso sucesorio, ¿sí? La norma que establece la legitimación para promover el proceso sucesorio es una norma que está en la parte general del proceso sucesorio. Aplica tanto al intestado como al testamentario, dice el artículo 455. Pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia, tales como el cónyuge supérstite, los herederos, el Ministerio Público, los legatarios, los acreedores, el albacea o por otro concepto similar. ¿Sí? Entonces lo único que dice el código es que lo dice expresamente aquí en el caso del intestado, pero aplicaría también para el testamentario. Usted tiene que justificar cuál es su interés en la herencia. Lo que pasa es que normalmente en el caso del proceso sucesorio testamentario, si usted es una presunta heredera, su justificación es precisamente el testamento, que es parte de lo que por lógica tiene que presentar. Ahora, en el caso del proceso sucesorio intestado, su justificación es el parentesco que usted tenga con el causante. Entonces serán las certificaciones del registro civil que manda. O el contrato o algo en el que yo sea el acreedor de... Ah, no, por supuesto, pero eso pasa en los dos casos, ¿no? Pero me refiero al caso en el que usted sea presunta heredera. Si usted es presunta heredera, en el caso, por eso es que la ley no lo menciona expresamente el requisito en el proceso sucesorio testamentario, porque si usted es presunta heredera, su justificación es el testamento, que de todos modos ya lo acompañó. En el caso del proceso sucesorio intestado, su justificación son los documentos que acrediten el parentesco. Lo que pasa es que la idea es, ¿por qué inició usted el proceso? O sea, por simple lógica. Nadie se va a poner a gastar en contratar un abogado o un notario para iniciar un proceso sucesorio si carece absolutamente de interés jurídico en el tema. Entonces, la ley establece, tiene que justificar cuál es su interés. Entonces usted podría decir, por ejemplo, es que lo que pasa es que yo soy acreedor del difunto, tengo que demandar a la mortual, pero para esos efectos necesito que haya alguien que represente a esa mortual, y eso es lo que me interesa. Entonces ahí está su justificación para el proceso sucesorio. A usted en ese caso no le importa quién sea declarado o reconocido como heredero. Es más, ni siquiera le importa si el juez declara o reconoce como heredero a alguien. A lo mejor si los interesados, los presuntos herederos nunca se presentan, esa parte se queda tirada. A usted lo que le interesa es que esté nombrado alguien que represente a esa mortual para poder tramitar su proceso que a usted le interesaba, el ordinario, el ejecutivo o lo que fuera. En todo caso, usted tiene que justificar su interés. La otra posibilidad es que usted quisiera denunciar la existencia de una herencia vacante, porque por ahí podría tener derecho a un porcentaje por haber hecho la denuncia. Fuera de eso, que alguien presente careciendo absolutamente de interés jurídico, solo porque se le ocurrió, me enteré que mi vecino se murió y yo quiero promover el proceso sucesorio, pues por lógica nadie lo va a hacer, pero si alguien lo hiciera, el juez tendría que revisar esa solicitud y al constatar que no se le acreditó el interés, tendría que rechazarla. Yo no tengo conocimiento del notario que hizo ese testamento, ¿cómo puedo buscar? Con el informe al registro de procesos sucesorios, al registrador de la propiedad, perdón, con el informe que se le pide al registrador de la propiedad. Entonces, teóricamente el notario le tuvo que haber dado este aviso al registrador de la propiedad, y entonces el registrador de la propiedad le dirá al juez, pues mire, sí, aquí otorgó su testamento en tal fecha ante el notario tal, escritura tal. ¿Y eso lo tienen que ir a pedir, ya sea el abogado de la persona o solo la
No, lo pide el juez cuando ya se inició el proceso sucesorio ante el juez, o si usted inicia su proceso ante notario, lo pide el notario. Entonces, lo mismo, el tema de los informes, el informe que el propio juez le da al registrador de procesos sucesorios y el informe que el juez le pide a los registradores de la propiedad sobre si se otorgó testamento o donación por causa de muerte. Las publicaciones y el inventario del avalúo de los bienes, igual que pasa en el otro caso, el orden entre estos no importa, pueden ser paralelos, que es lo más práctico, pero en realidad no importa. Se lleva a cabo la junta de herederos y esta es una diferencia entre ambos procesos sucesorios, el testamentario y el intestado. En ambos casos hay junta de herederos, pero en el caso del proceso sucesorio testamentario, dice la ley que en esa junta de herederos hay que leer el testamento. En este caso que es intestado, pues obviamente no hay testamento, por lo tanto esa parte no se cumple. En cuanto a la junta de herederos, aquí el código en su artículo 479 dice, segundo párrafo, durante la celebración de la junta, los presuntos herederos expresarán su aceptación. Y si no hubiera acuerdo sobre la forma de administrar la herencia, podrá el juez nombrar administrador al que designe la mayoría o bien a un tercero de su propia elección. El presunto heredero que no concurra a la junta podrá presentarse por escrito exponiendo lo que convenga a su derecho, igual que en el testamentario. Luego, también podría haber alguna oposición con base en el artículo 480. Dice, si algún interesado, el Ministerio Público, que ahora sería la Procuraduría General de la Nación, impugnar en la capacidad para suceder de algún heredero, entonces aquí nuevamente aquellos temas de la indignidad y todo esto, o la validez de algún documento con el que se trate de justificar el parentesco, obviamente aquí no puede haber impugnación del testamento porque no se está tramitando el proceso con base en un testamento, pero dice la validez de algún documento con el que se trate de justificar el parentesco, a lo mejor falsificaron una certificación de una partida de nacimiento, por ejemplo. La controversia se sustanciará en juicio ordinario, sin que por ello se suspendan las medidas de seguridad del inventario, ni el avalúo de los bienes, ni la declaratoria en favor de herederos no afectados por la oposición. Aquí en este caso, si la oposición no es con respecto a todos los presuntos herederos, el proceso puede continuar y llegar hasta su fin en cuanto a los demás. Luego, si no hubiera oposición o una vez que esta haya sido resuelta, también se le da una audiencia a la Procuraduría General de la Nación. El fundamento es el mismo artículo que leímos en el caso anterior, el 457 del Código Procesal Civil y Mercantil, y la audiencia se materializa en la misma forma que en el proceso sucesorio testamentario. Es decir, se le envía el expediente a la Procuraduría General de la Nación, esta revisa y da un dictamen, que puede ser en el sentido de que todo está bien y por lo tanto se puede dictar el auto, y en ese mismo dictamen la Procuraduría le dice al juez, según su opinión, quiénes deberían ser reconocidos o declarados como herederos, o bien la opinión de la Procuraduría puede ser en el sentido de que se omitió cumplir algún requisito o se cumplió mal y que por lo tanto hay que cumplir ese requisito omitido o repetir lo que se hubiera hecho mal en el trámite. También aplica el mismo artículo 1038 del Código Civil. Si algún presunto heredero no se pronunció aceptando o renunciando a la herencia, se le puede pedir al juez que le fije un plazo para el efecto, y si en ese plazo no se pronuncia, se tiene por aceptada la herencia, y cumplido todo esto, entonces el juez puede dictar un auto. Y aquí vemos subrayado que es un auto de declaración de herederos, que es la otra gran diferencia con el otro proceso. En el testamentario el juez reconoce a los herederos porque fueron instituidos en el testamento, y el juez lo único que hace es, si no hubo alguna oposición o etcétera, reconocer a estos como herederos. En el caso del intestado, como no hay herederos instituidos, lo que el juez hace es declarar, según la voluntad de la ley, según el grado de parentesco, a quién le corresponde esta herencia. El artículo 481 a ese respecto dice: declaratoria de herederos. En vista de los atestados del registro civil que presentaren los interesados, el juez hará la declaratoria de herederos, no reconocimiento como en el otro caso, sino declaratoria, conforme lo dispuesto en el Código Civil. La declaración será siempre sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho, y
Y aquí viene lo que preguntaba usted hace un momento, señorita. Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación del auto dentro del término de 10 años a partir de la fecha de la declaratoria. Luego lo mismo, la liquidación y el pago del impuesto, que igual que pasa en el proceso testamentario, se hace con base en el inventario del avalúo de los bienes. Siendo judicial el proceso sucesorio, el inventario de avalúo se puede hacer antes o después de la declaratoria de herederos. Si fuera notarial, hay que hacerlo antes. Se inscribe en el registro de la propiedad, si fuera el caso, a los herederos. La partición, si es que quisieran dividirse de una vez los bienes, y ese es el trámite del proceso sucesorio intestado. ¿Alguna duda hasta aquí? Es que me da un poco de duda, pero más como de cómo se hace en la práctica, por ejemplo, el pago de impuestos. Y, o sea, sí se paga, o sea, en ese momento se paga como efectivamente el impuesto. Por supuesto. Y lo pagan, o se paga del dinero de los que van a ser declarados herederos o de la masa hereditaria. Depende del caso. La ley incluso permite que se pudiera pedir autorización para vender algunos bienes para poder hacer el pago. Normalmente, no necesariamente es así, pero normalmente lo que ocurre es que de su propio dinero los herederos, usted como, digamos, usted es la abogada encargada del trámite o la notaria si esto fuera extrajudicial. Entonces, ya que hizo su trámite entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio le dice, de impuestos es 1.000.000 de quetzales, usted va con sus clientes y le dice que pagar 1.000.000 de quetzales, le dan el dinero, va usted, paga y continúa el trámite y ya después recuperarán esto con la herencia. Se puede hacer con dinero que hubiera en la masa hereditaria, pero es más complicado, hay que pedir la autorización del juez, etcétera. Entonces normalmente lo hacen de su propio dinero. Sí, es que mi duda era, por ejemplo, si al final en el proceso solo hay una casa, por ejemplo. Entonces ahí o venden la casa o... Sí, como le digo, se le podría pedir una autorización al juez para venderla, pero es más complicado. Lo normal será que lo pongan los herederos de su propia bolsa y ya luego se recuperan al ser inscritos como herederos. No, simplemente la idea es, usted contrata a un notario y entonces usted está llevando a cabo su proceso sucesorio judicial y entonces me contrata a mí como su abogado y yo soy el abogado que está encargado del trámite del proceso judicial. Y entonces llegamos al punto en el que decidimos que vamos a hacer el inventario y el avalúo de los bienes. Y entonces vamos aquí con la licenciada y le decimos, licenciada, hay que hacer un inventario para efectos de un proceso sucesorio. ¿Cuánto nos cobra usted? Entonces le podrá decir, a lo mejor la licenciada tiene su tarifa fija, X cantidad de quetzales por hacer el inventario, o le dirá, depende del valor de los bienes, le cobro X porcentaje. Nos ponemos de acuerdo, o usted que es el cliente se pone de acuerdo con ella en los honorarios, y entonces le dirá, bueno, ¿qué necesita? Bueno, pues deme la lista de los bienes y necesito un avalúo de esos bienes. Y entonces, pues le corresponderá a usted contratar un valuador autorizado, o a lo mejor la licenciada ya tiene un valuador autorizado con el que ella acostumbra a trabajar. Entonces se contrata al valuador autorizado. Obviamente el valuador autorizado también va a cobrar sus honorarios y eso le corresponde pagarlo a usted que es el cliente. Entonces vamos con el valuador autorizado y le decimos, señor valuador, están estos 3 bienes que hay que evaluar para efectos de un proceso sucesorio. ¿Cuánto cobra usted por valor? X cantidad de dinero. Siempre que se haga eso, hay que pedirle al valuador que usted necesita los avalúos aprobados por la DICABI, la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles. Si no, el valuador se los da simplemente así y después le toca a uno hacer el trámite y es una complicación terrible. Entonces, le dice usted que cuánto le cobra por hacer este trámite, pero necesita los avalúos aprobados. Entonces, el valuador hace su avalúo, lo lleva a la dirección para que se los aprueben,
la dirección revisa, finalmente emite una resolución aprobando, se tarda algunos meses en hacer esto. Ya con los avalúos aprobados regresamos con la licenciada. Licenciada, aquí están los avalúos de los 3 bienes. Ella hace su acta notarial de inventario y entonces, siendo el proceso judicial, presentamos con un memorial el acta notarial de inventario y ahí ya tenemos el inventario. Ya tengo una duda con esto, lo que establece en el artículo 481, el tercer párrafo. Cualquier persona que igual a lo mejor derecho podrá pedir una prisión o restricción del auto dentro del término de 10 años a partir de la fecha del declaratorio. ¿Qué procedimiento se lleva? Yo lo he visto de 2 formas. Lo he visto tramitado como un juicio ordinario y lo he visto tramitado como un incidente. Porque digamos, si en el caso de que pasaran los 10 años, igual lo pedirían, ¿habría algún recurso o algún mecanismo para poder atacar esa prestación que está haciendo? No. Solo lo tendría que declarar después, rechazar después, por haberse pasado los 10 años, ¿no? Sí. Depende, para empezar, si hay testamento, puede ser que el testador haya dispuesto cómo llevar a cabo la partición. Si el testador no dispuso algo al respecto, entonces nos vamos a las normas de la partición que tiene el Código Procesal Civil y Mercantil, que básicamente son 2 o 3 cositas nada más, y fuera de eso lo que dice es, usted, juez, tiene que aplicar todas las disposiciones del juicio oral de división de la cosa común, menos la norma que dice que esto se tramita por el procedimiento del juicio oral. Entonces ahí el juez integra un procedimiento escrito en el que tiene que cumplir las etapas que vimos del juicio oral de división de la cosa común, es decir, hay que designar un partidor que presente su proyecto de partición, hay que discutirlo, etcétera, etcétera. Y básicamente es eso. ¿Algo más? Bueno, entonces algún par de cosas complementarias en cuanto a esto del proceso sucesorio. El fuero de atracción del proceso sucesorio. Esto lo que quiere decir es que el proceso sucesorio, parte de sus efectos es mandar a traer para que se acumulen a los expedientes que pudieran tener relación con el causante. Obviamente expedientes que sean competencia de un juez civil. Si fueran temas de familia, por ejemplo, eso se queda tramitándose ante el juez de familia. Si fueran temas laborales, es igual. Pero si fueran temas que se debieran tramitar ante un juez civil, la regla es no deberían tramitarse por separado, sino deberían tramitarse acumulados al proceso sucesorio. Entonces el 451 dice: el juez competente para conocer del proceso sucesorio lo es para todas las cuestiones que puedan surgir con ocasión de la muerte del causante, así como para entender en todas las reclamaciones que se pudieran promover respecto al patrimonio relicto, respecto a los bienes que forman parte de la herencia. En los juicios pendientes al abrirse la sucesión, esto quiere decir en los juicios que estén en trámite en el momento que fallece la persona, esta norma que estamos leyendo, este segundo párrafo es fundamental. Se está tramitando un proceso y en este proceso es parte el que después va a fallecer. Entonces, cuando fallece, pasa esto que dice acá, el proceso queda en suspenso. En los juicios pendientes al abrirse la sucesión se suspenderán los términos por el tiempo necesario para que los autos pasen al juez competente y la sucesión sea legalmente representada. Mientras no exista alguien que represente a esa mortual, el proceso en el que este ahora difunto era parte queda en suspenso. Sin perjuicio de los trámites del proceso sucesorio, los juicios pendientes y los que se promueven por o contra la mortual se tramitarán en legajo separado. Es decir, como en cuerda separada, digamos, entonces vamos a tener una pieza del proceso que va a ser el proceso sucesorio propiamente dicho, y digamos que a nombre de la mortual teníamos que promover un juicio ordinario de nulidad de algún negocio jurídico, pues eso va ahí acumulado, un expediente independiente, pero adjunto al otro, propiamente por los trámites del juicio ordinario.
Si además había que promover un juicio sumario porque este difunto era dueño de un bien inmueble y el arrendatario ya nunca pagó las rentas, pues se seguirá adjunto a este por los trámites del juicio ordinario lo relativo a esta desocupación. Si alguien quería demandar al difunto porque resulta que giró un cheque sin fondos, pues adjunto a este irá el juicio ejecutivo y así con todos los trámites. El 466, que dice lo dispuesto en el artículo anterior, que es lo relativo a la impugnación del testamento, se observará también en cuanto a las demandas que se deduzcan con respecto a los bienes y las que se entablen en nombre de la testamentaría, la mortual básicamente. Unas y otras se seguirán en el juicio correspondiente a su naturaleza y lo que en virtud de las segundas aumentar el caudal se agregará al inventario con expresión del origen y demás circunstancias de los bienes nuevamente adquiridos. Y en menor grado también aplicamos el 21, que es el que se refiere a la competencia para el proceso sucesorio, que dice la competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia del último domicilio del causante. A falta de domicilio, al juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que forman la herencia, y a falta de domicilio de bienes inmuebles, al juez de primera instancia del lugar en donde el causante hubiere fallecido. Lo que nos interesa, ante el mismo juez deben ejercitarse todos los derechos que de cualquier manera hayan de deducirse contra los bienes de la mortual mientras no esté firme la partición hereditaria. Y finalmente, el tema de la administración de la herencia. La administración podría corresponderle a dos tipos de personas. En principio, la albacea. Y dice aquí que hay albacea solo cuando el testador lo instituye en su testamento. Obviamente no existe un albacea en el caso del intestado, y ahí vemos 3 artículos del Código Civil que rigen este tema del albacea. Y la otra posibilidad es que exista un administrador de la herencia. Este administrador de la herencia existe cuando el proceso sucesorio es testamentario, pero el testador no instituyó un albacea en ese testamento, o bien cuando el proceso sucesorio es intestado. Y entonces dice aquí que a petición de los herederos o del cónyuge supérstite, si no hay albacea, puede ser en el intestado o en el testamentario, se nombra este administrador de la herencia con base en el artículo 503 del Código Procesal Civil y Mercantil. Para efectos de representación en juicio, esta diapositiva que se refiere a la administración es, por ejemplo, para dar bienes en arrendamiento, recibir las rentas, etcétera, etcétera, es cualquiera de estas personas la que lo puede hacer. Para efectos de la representación en juicio, ¿quién va a representar a esa mortual en el proceso? Son las mismas personas. Si hay un albacea, de conformidad con este artículo 1054 del Código Civil, a ese albacea le corresponde la representación en juicio de la mortual. Si no hubiera albacea, ese administrador de la herencia también tiene esa representación de la mortual, pero no es algo que necesariamente sea una consecuencia del cargo. Es decir, puede haber un administrador de la herencia que no tenga facultades para comparecer a juicio. De conformidad con el artículo 509, hay que pedirle expresamente al juez que le dé esas facultades, y el juez le tiene que dar esas facultades de representación en juicio al administrador. Si no se las da expresamente, no las tiene y solo puede hacer cosas de ordinaria administración. Entonces, ¿quién representaría si No hay. Y yo puedo pedirle al juez que nombre a alguien con esas facultades para yo poder demandar. Totalmente, que es básicamente, digamos, si usted está promoviendo el proceso sucesorio porque usted es acreedora del causante, esa es la idea. Usted promueve el proceso sucesorio, lo que le interesa es que el juez nombre un administrador de la herencia en ese caso, pero le pide que le dé esas facultades que dice el artículo 509. Si no le pide que le dé esas facultades, o si el juez no se las da, de nada le sirve. Entonces, ya con la persona nombrada, otorgadas esas facultades del 509 y discernido el cargo, entonces usted puede iniciar su proceso, el que tenga que promover, ordinario, sumario, ejecutivo, lo que fuera, y pedir que se le notifique a la mortual a través de este administrador. ¿Alguna duda del proceso sucesorio entonces?